Vale, muy buenas noches. Bueno, soy Sergio Páez. Aquí con mi compañero Miguel Ángel Rico vamos a explicar lo que es el, ¿qué? El patrón de comportamiento, pues strategy. Veremos como tal, pues como tal la explicación del patrón, como tal en qué consiste, bajo qué problemáticas podemos usarlo y la recuperación del diseño de un código donde se implementa este patrón y como tal exactamente cómo es que pues, se puede llevar a cabo en los distintos programas que hacemos. Bueno, empezando como tal con la explicación pues del patrón, tenemos pues el siguiente diagrama. Como tal, el patrón strategy lo que hace es, pues, es un patrón de diseño que nos permite, digamos, que definir una familia de algoritmos. En este caso, pues el patrón lo llama de esta forma estrategias. Lo que nos permite es básicamente poder hacer, digamos, que esta separación de algoritmos, encapsularlos en clases distintas y hacerlos intercambiables en el tiempo de ejecución de un programa para poderlo usar para distintos, ¿cómo decirlo? Para distintas tener, digamos que la misma implementación de un algoritmo y pues poderlo, digamos que usar de forma intercambiable según el contexto, lo que vayamos necesitando en nuestro programa. Digamos que, sí, para entender un poco más la problemática que resuelve el patrón, imaginemos, digamos que una situación, digamos que podemos resolver de distintas maneras. No sé, una forma puede ser, por ejemplo, digamos que las distintas formas que pueda haber de calcular una ruta de un punto a otro, o por ejemplo, así algo más concreto, por ejemplo, no sé, tenemos, digamos que varios algoritmos, varias formas, por ejemplo, de organizar una lista. Entonces, lo que nos permite el patrón es, digamos que, de pasar de, digamos, de tener un algoritmo fijo para resolver una problemática, nos permite lo que nos permite hacer es encapsularlo y hacer que estos distintos algoritmos yo los pueda intercambiar en un determinado objeto durante su tiempo de ejecución, dependiendo de lo que yo, digamos, que necesite hacer. Para entender esto, pues tenemos, digamos, que esta es la estructura base genérica que se plantea para el patrón de diseño. Lo que se busca es lo siguiente. Tenemos como tal una estrategia, o en este caso, digamos que sí, el comportamiento, digamos que vamos a abstraer y que queremos intercambiar de varias formas. Como nos importa más que todo como que la abstracción es de los comportamientos antes que otra cosa, normalmente se hace con una interfaz. Y pues en esta interfaz o esta denominada estrategia será básicamente la familia de algoritmos que vamos a querer ir intercambiando usando durante la aplicación. Tenemos, digamos que lo que es la parte del contexto o desde donde, digamos que la clase central es donde se va a ir manejando como tal toda esta lógica. Eh, sí, básicamente pues, esta clase lo que normalmente siempre tiene es una referencia, digamos que hacia la estrategia que se quiere utilizar. Tiene un método que permite como tal es cambiar esa estrategia y lo que nos permite, pues tiene como tal el método que ejecuta la lógica principal y que realmente lo que hace por debajo es llamar a la estrategia que tenga, digamos que seteada en ese momento. Tenemos, digamos que una clase cliente, ya es esto más como más genérico, pero sí, pues ese contexto, eh, como el patrón pues, nos permite modificar en tiempo de ejecución las estrategias, pues es el que digamos que se va a encargar o va a tener esta responsabilidad. Y está, digamos que el apartado a la derecha de la parte inferior que tiene esa parte que dice Concrete Strategies, o básicamente digamos que las implementaciones de esas interfaces. O sea, eh, básicamente sí, ya la implementación real, digamos que cada uno de los algoritmos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que decía ahorita de, no sé, algoritmos de ordenación, por ejemplo, un merge sort, un quick sort, cada una de estas, o sea, cada uno de esos algoritmos se encapsularían o estarían contenidas en sus propias clases, que serían estos concrete strategies. No es solo una clase, sino que pueden ser varias, dependiendo. Y pues todas implementan la interfaz para que se pueda hacer, digamos, que esa sustitución de forma fácil en el contexto de la aplicación. Ya para entender esto un poco más aterrizado, pues al programa que tenemos, eh, pues tenemos lo siguiente. Bueno, pues digamos que así como contexto, el programa como tal lo que nos permite es básicamente poder escribir información de un archivo y este archivo a su vez poderlo encriptarlo de distintas formas. Entonces, digamos, en este programa como implementamos varias formas o varios algoritmos para poder hacer sí, para poder encriptar la información de este archivo, como en este caso con un algoritmo simple de encripción, un algoritmo de sustitución, un cifrado César o este otro denominado de Codebook Cipher. Cada una de estas distintas formas de encriptar el archivo, sí, de encriptar la información que este tiene, digamos que serían las estrategias o la familia de algoritmos que nos permite, digamos que separar el patrón strategy. Aquí en el diagrama tenemos pues como tal la interfaz encryption strategy, que sería básicamente pues sí, la interfaz que permite abstraer el comportamiento que quiero hacer, que es como tal encriptar algo.
y pues las implementaciones de cada uno. Entonces, cada una de estas clases, Substitution Cipher, Simple Encryption, Codebook Cipher, todas implementan esa interfaz para que yo luego se la pueda pues cambiar, digamos que de forma dinámica al contexto. En este caso, el contexto bajo nuestro programa es esta clase denominada Encryption Logger, que es la que digamos que tiene la referencia hacia la estrategia, pero hace la estrategia refiriéndose pues como al tipo abstracto y que pues por debajo se va a poder sí se va a poder reemplazar por cada una de estas clases concretas a la hora que yo quiera, a la hora que yo quiera hacer algo. Tiene pues el método Set Encryption Strategy, que es el método que vamos a ver que durante la ejecución es el que se usa para hacer ese intercambio de, no, quiero primero hacer el encriptado de la información del archivo con el cifrado César, o por ejemplo con una sustitución, por ejemplo. Listo. Bueno, ya entrando a la parte de código para el programa, vamos a tener que la clase principal, nuestra clase main, va a contar con las referencias a cada una de las estrategias que estaba mencionando Sergio hace un momento. Para este caso, pues, bueno, vamos a comenzar con primeramente con el constructor del encrypt logger, que en este caso va a ser nuestra clase de contexto, el cual va a tener cada una de las referencias de las estrategias. Para el caso base que maneja el encrypt logger, dentro de su constructor va, pues sí, se va a configurar con una estrategia de tipo Simple Encryption de manera default, con la cual pues va a ser después el procedimiento para hacer el log de cada una de las instrucciones que se le pase. Después de esto, pues vamos a contar con que vamos a encontrar las distintas implementaciones de nuestra interfaz inicial, que en este caso es nuestra Encryption Strategy, que nos va a mostrar únicamente el método que van a tener todas en común. En este caso, encriptar con un input de tipo string. Para el caso de substitution, hacemos algo similar. En este caso, pues ya definimos como tal la estrategia que vamos a estar utilizando. Para este caso va a ser el cifrado de sustitución, en donde pues contamos con que el método de encriptación para este caso va a ser distinto, va a trabajar una lógica distinta, por ejemplo la del Simple Encryption y a la de las demás encriptaciones que se utilizan. Después de esto, pues vamos a utilizar dentro de nuestra clase de contexto el encrypt logger para setearle esta estrategia que creamos anteriormente. Y después de esto vamos a hacer el log de esta estrategia. Dentro de este proceso de log, como lo mirábamos antes, lo que hacemos es encriptar el mensaje que queremos o el mensaje que le estamos pasando por parámetro, sin que nuestra clase de contexto pues sepa qué es qué clase está utilizando para realizar este proceso. Y después de esto utilizamos nuestra clase de logger para mandar un archivo y escribirlo con los contenidos que obtuvimos de la encriptación. Y finalmente pues vamos a realizar el mismo proceso, únicamente lo que va a variar es la estrategia que estamos utilizando ahora. Para este caso vamos a utilizar la de Codebook Cipher y el proceso acá es análogo, es exactamente lo mismo. Seteamos la estrategia de encriptación a la clase de contexto y después de esto llamamos al método lock, donde pues hacemos el proceso de encriptación y el mensaje que nos devuelva lo vamos a mostrar mediante la clase de logger. Entonces, esa sería como por encima la explicación del funcionamiento del código. Ya viendo más aterrizado dentro de la parte de los diagramas, vamos a contar con que para la parte funcional vamos a contar únicamente con un caso de uso que va a ser pues generar logs encriptados. Para este caso vamos a arrancar con nuestra parte del usuario que se va a encargar pues de la ejecución del programa hacia la clase de logger client. Vamos a ejecutar el método main y a partir de esto ya vamos a comenzar como tal con el funcionamiento del patrón. Para nuestro caso pues vamos a crear inicialmente lo que es la clase del file logger. En este caso la creamos sin ningún... Sí. El método que vamos a utilizar pues se le crea por default en el constructor como lo mirábamos antes. En este caso pues la inicializamos y a su vez vamos a inicializar lo que sería nuestro encrypt logger de tipo simple encryption. Dentro de esto pues vamos a asignar el tipo de logger y vamos a asignar la estrategia de encriptación. Para este caso pues va a ser simple encryption.
Después de esto vamos a comenzar ya con los procesos análogos de loguear cada uno de los, pues sí, de los textos que le queramos dar junto al nombre del archivo con el que queramos que se almacene. Para este caso, pues llamamos al método log de la clase, en este caso, pues Simple Encryption, y asignamos el resultado de la encriptación a la variable mensaje. En este caso, pues vamos a llamar al método log con el resultado de la encriptación con la estrategia de Simple Encryption. De aquí en adelante, pues vamos a comenzar ya con los procesos análogos. Vamos a crear las estrategias por separado. Para este caso, el cifrado por sustitución. Hacemos la creación de la clase. La asignamos a nuestra clase de contexto. Por acá también la asignamos. Y ya después de esto, pues ya vamos al método log con el mensaje que queramos. Por acá mostramos el proceso de encriptación. Y por acá mostramos el proceso pues para mostrar el mensaje que obtuvimos. Y por último, tenemos nuevamente pues el mismo proceso. Inicializamos nuestra nueva estrategia de cifrado, en este caso Codebook Cipher. Por acá la inicializamos. Y acá la asignamos como la estrategia para nuestra clase de contexto. Después de esto llamamos al método de log con el texto que queramos que se cifre. Lo encriptamos y lo llamamos mediante el método log para así pues guardar el texto en el archivo. Y listo, pues esta sería como la explicación del patrón strategy. Ya como lo mencionó Sergio, pues lo que nos muestra el patrón es cómo solucionar una problemática que tiene distintas maneras, distintos caminos para su solución, sin tener que afectar o tener que englobar cada una de las soluciones en un archivo grande y que se vuelva pues difícil de mantener y difícil de crecer. Entonces de esta manera aseguramos que cada una de las soluciones se pueda tanto crear y ejecutar de manera independiente sin que pues nuestra clase de contexto tenga que preocuparse de qué es lo que está ejecutando. Entonces, listo. Creo que eso sería todo para el patrón strategy. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias.